El año 2008 inicia el proceso de adquisición del terreno en este lugar por parte del Colegio de Arquitectos de Chuquisaca. En este espacio funcionaba la panadería de la familia Villa. Después de varios años de refacciones, se decidió abrir un espacio inédito en el país, el Museo del Pan. Hoy, en Ciudad Museo, te invito a recorrer cada una de sus instalaciones. Ciudad Museo. El Museo del Pan surge de la iniciativa del Colegio de Arquitectos. Después de adquirir un terreno, un espacio abandonado en el centro de Sucre, deciden emplazar una nueva construcción. Sin embargo, al conocer la historia de la hacienda de la familia Villa, decidieron dejar un legado al patrimonio mundial con la refacción y conservación de esta casona, que con la panadería le dio mucho a Sucre, Chuquisaca y al país. Pero lo que sorprendió que estaba dentro de la categoría C, entendiendo que en la ciudad de Sucre, siendo un componente patrimonial muy fuerte, tenemos tres categorías, como es la A monumental, que significa lo que son iglesias, templos, palacetes. Tipología B, que tienen un fuerte componente patrimonial, y tipología C, aquellas construcciones que no tienen ese componente patrimonial, que se puede inclusive demoler. Nos ha sorprendido que esté en C. Podríamos haber demolido la infraestructura que tenemos. Pero creo que en su momento, lo que estaba a nivel de gestión y los arquitectos han visto la opción de más bien restaurar esta infraestructura y conservar esa riqueza arquitectónica que tiene, esa fuerza que tiene aún, que lo vamos a conocer, que vamos a recorrer los espacios. Es así que a partir de entre 2008 y 2011 se compra y se hace el proyecto mediante concurso arquitectónico para restaurar. Y el resultado es el que tenemos aquí, el que lo van a conocer en los recorridos del colegio. En el pasillo de este museo se muestra la historia del pan en Sucre desde el siglo XVIII hasta el siglo XX.
Es aquí donde inicia el recorrido y el presidente del Colegio de Arquitectos, Gustavo Ledesma, nos guiará por esas instalaciones. Este es un primer plano que tenemos en el Museo del Pan, donde nos puede mostrar la ubicación de las casas de amasijo existentes en la ciudad de Sucre en el siglo XVIII. Entonces, como ustedes pueden ver, es un plano donde muestra cómo era la ciudad de Sucre y está determinado por manzanos cuadrados, porque es el sistema damero, de estructura damero que tenemos en la ciudad de Sucre, y donde nos especifican las casas de amasijo antiguas que tenía en Sucre. ¿Eso para qué? Para mostrar después, en los siguientes cuadros, qué es lo que ha pasado durante el siglo XIX en la ciudad de Sucre en el tema específicamente lo que se refiere al amasijo y las panaderías que existían en la ciudad. Durante el año 1877 y 1878 en Bolivia existe una sequía que afecta principalmente a los departamentos de Potosí, Cochabamba, Oruro y Sucre. En ese sentido, en ese momento, los agricultores, al margen de tratar, al momento de sembrar, tratar de hacer la cosecha de cada año, por esta sequía ven que los productos no podían ser cultivables. En ese sentido, existe una peste de hambre y muerte durante esos años, especialmente en estos departamentos. Después de la gran sequía, se generan medidas por parte de la administración gubernamental para paliar las consecuencias que afectaron a la población. Entre ellas, por ejemplo, se prohíbe la exportación de harina de grano para satisfacer la demanda interna. Además, se decretan normas para fijar el arancel cero para la importación de harina de Chile. Al existir bastante producto que entraba al país, empieza el agio y la especulación, por lo que se fijan precios. Todo esto termina el año 1879 por la Guerra del Pacífico. La población se enlista para acudir a defender a la patria. Después de ese momento denominado de hambre y la guerra, pasa de 1879, pasa el periodo donde renace nuevamente el tema de las panaderías nuevamente en la ciudad de Sucre. Es así que los dueños de la panadería en la Plata del siglo XVIII, siglo XIX, se tienen algunos documentos, por ejemplo, donde se menciona muchos de los dueños de su momento de las panaderías en la ciudad de Sucre: don Sebastián Cardoso, don Manuel Chacón, Isidoro Cueto, doña María Guerta, don Ignacio Lora, Josefina Lora, don Blas Mostajo, algunos de los dueños de las panaderías más importantes en la ciudad de Sucre. En esta sala también tenemos cómo era el trabajo de la elaboración del pan como tal, la mano de obra de la panadería, que tenía tres trabajadores. Unos eran los asalariados, los esclavos y los reos. Asalariados eran los únicos, como su nombre dice, que cobraban una remuneración mensual por su trabajo. Pero simplemente estos asalariados eran los que repartían el pan. En cambio, los esclavos y los reos eran aquellos que no recibían ningún salario, pero eran los que hacían el trabajo más fuerte. Estamos hablando de que por día, por ejemplo, en la panadería Villa, se hacía de 13 a 14 quintales por día. Entonces era un trabajo muy fuerte el que se hacía en esas panaderías. La organización de los panaderos en gremios toma fuerza, se importan maquinarias de última tecnología y se refuerza la producción. Es ahí donde destaca don Néstor Villa y su familia, que lideran el mercado del pan.
Nos encontramos ahora en el salón principal de nuestro museo, del Museo del Pan. Toda esta zona, antes de la República, se denominaba Trujillo o Mojotorillo. Ya era una casa de amasijo en el siglo XVIII. Estamos hablando del primer dueño en 1777, Manuel Mostajo. Después de Manuel Mostajo, en 1785, Ramón del Toro, en 1801, Ignacio Lora. Y en 1912, la familia Prom vende a Néstor Villa la casa, la hacienda en la que se ubica actualmente el Museo del Pan. A partir de 1912, 3 años después, en 1915, el hijo de Néstor Villa empieza o crea la panadería Villa como tal. La familia Villa no solo destacó en la producción del pan, también incursionó en la producción tabacalera, creando en 1914 la fábrica de cigarrillos La Sucrense, a cargo de la administradora del estanco de tabacos, llegando a cubrir gran parte del territorio con este producto, teniendo así un importante movimiento económico. A tal extremo que en 1947 la producción era tan extensa del cigarro y del tabaco de la familia Villa que el pago de impuestos que hacía hacia el Estado significaba para la mantención de nuestra Universidad Mayor de San Francisco Javier. De la misma forma, el pago de impuestos de la cigarrería La Sucrense también llegaba a cubrir el déficit que existía en la construcción del ferrocarril que se hizo entre Sucre y Potosí. Y un dato muy importante, muchos han escuchado hablar o cuando comparten en alguna cena familiar, no solamente en Sucre, en todo Bolivia, escuchar cuando están fumando alguien un cigarro y escuchar la palabra "me invitas una villita". Ese término acuñado a nivel Bolivia surge justamente de la cigarrería La Sucrense, porque era de la familia Villa. Es un término acuñado a nivel nacional y justamente surge a raíz de esta empresa tabaquera, la más importante que ha existido en su momento en la ciudad de Sucre. La familia Villa también incursionó en la producción de galletas y pastas. Sin embargo, fue el pan su producto estrella demandado en el mercado boliviano. Fueron ellos los pioneros en la adquisición de maquinarias traídas desde Alemania, específicamente de la marca Wiener a principios de 1900. Estos aparatos eran considerados de última generación. Tenían una capacidad para 500 quintales diarios de harina. Aquí podemos mostrarles un horno a vapor de 2 pisos, estos hornos traídos de Alemania, que eran hornos que se calentaban en un sistema separado de conducto de aire caliente a partir de una cámara de horno que elimina los productos de combustión de la cámara de cocción. Teníamos todavía en el Colegio de Arquitectos un vestigio de horno, que lo tenemos en el sector posterior, que lo vamos a conocer luego, que intentamos tratar de restaurar para tener ese testigo de la historia de lo que era la panadería Villa. Las planchas de pan, simplemente les voy a invitar a que puedan tratar de levantar las planchas. Hay planchas que necesitamos entre 8 y 10 personas para poder levantarlas, son muy pesadas. Entonces era el sistema era todo el material que trajeron desde Alemania y lo que usaban para hacer el pan, la panadería Villa. El proceso de elaboración del pan tomaba varias horas. Sin embargo, eran diferentes los secretos que utilizaban la familia Villa para que el producto final sea del agrado de la población. Estos que tenemos aquí eran los que nos servían para amasar. Era donde se amasaba la harina y estos eran donde se hacía madurar la masa. Por el tema de la madera, que era más importante, es el mismo sistema que usan actualmente muchas de las personas que hacen el pan, porque usan sus bateas de madera. En ese momento se usaban estos bateones de madera más amplios. Este es un tipo de cernido de la harina. Entonces, de esta forma aquí podían cernir la harina y tener en fuentes que tenían aquí abajo la harina cernida para hacer la masa.
Y esto es en la planta donde tenemos actualmente el Salón del Colegio de Arquitectos. También tenemos un testigo de la madera original. Era por donde hacían caer la harina de los quintales y de aquí bajaba directamente en los contenedores para comenzar todo el proceso del amasado hasta llegar a la masa. Va a tener la masa completa y poder llevar a las otras cosas para que puedan madurar y después llevarlas hacia los hornos a vapor que tenemos. Sucre fue la única ciudad de Bolivia que tuvo una panadería de estas características. Esta es la máquina amasadora y mezcladora. Es una máquina que tiene cualidad de elaborar una masa completamente uniforme. Inclusive se utiliza tanto para masa de pan como para masa de galletas y fideos. En el museo también se expone una máquina que era utilizada solo para controlar el peso del pan. La Asociación de Panaderos de esa época era multada por las autoridades si elaboraban pan con menos peso. Las multas, que eran generalmente fuertes, eran destinadas para beneficiar a la ciudad. Uno de los ejemplos fue la construcción del obelisco situado en la Plazuela Libertad, frente al Hospital Santa Bárbara. Se construyó con las multas a las panaderías. Esta es una laminadora, trozadora divisoria de masas, que consiste esta trazadora en colocando la masa, lograban tener una uniformidad en la cantidad de masa. Entonces cada espacio que tiene la laminadora tiene la misma proporción para poder hacer un pan uniforme. Por aquí podemos ver algunos de los libros que hemos rescatado. Libros de compras y libros de ventas de la panadería Villa. En su momento, como les mencioné, cuando falleció don Néstor Villa, la que se hizo cargo de la panadería era su esposa, doña Carmen Achá. Por eso la panadería tenía estos recibos, viuda de Néstor Villa. Hay datos muy interesantes en estos libros. Por ejemplo, que una gran cantidad de dinero hemos encontrado que se iba para comida de gatos. Y esto simplemente era porque tenía una infinidad de gatos. La Villa era por el tema del ratón. Entonces, para evitar de que el ratón proliferara en la panadería, mensualmente se compraba bastante dinero en comida de gatos y es así que tenemos los registros. Mucha gente que ha visitado nuestro museo ha podido encontrar nombres de muchos familiares que han trabajado en esta panadería y han recordado cómo de niños sus papás venían y trabajaban en este espacio, en este museo que tenemos actualmente. Van a conocer lo que es el Museo del Pan, características, la importancia que ha tenido el proceso de elaboración del pan en distintos momentos, épocas de la historia, en la Guerra del Pacífico, en la Guerra del Chaco. Y también van a poder degustar el pan de Villa. Es justamente en esa época cuando nos traen el pan de Villa y tenemos toda la noche, aparte de presentaciones artísticas culturales, pueden degustar de un rico café o el pan de Villa. Entonces es un momento ideal para que la gente pueda conocer y pueda recorrer este espacio, y también instituciones que vean en el Colegio de Arquitectos un escenario más a nivel cultural y a nivel de espacio tanto para cultura, para cine, para teatro, para música. Entonces está abierto porque es de nuestra ciudad y es para la ciudad que está este espacio.
decisión importante del Colegio de Arquitectos del departamento de Chuquisaca. Hace 9 años, el Museo del Pan abrió sus puertas, generando de esa manera un importante flujo de turistas, no solamente para la ciudad de Sucre, sino para todo el departamento. Es aquí donde la población sucrense viene a conocer más acerca de la historia en la fabricación del pan. Esto fue Ciudad Museo. Ciudad Museo.